Vanessa Botero nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Consejo de Redacción. Él es docente del programa de nutrición de la Fundación Universitaria María Cano. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Clara, a ustedes. Él dice que nos ve todos los días en Consejo de Redacción, que se levanta, lo primero que hace es prender el televisor y hoy ya está aquí con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes que nos ven en sus casas. Y sí, es una cultura familiar despertarme a ver Consejo de Redacción todos los días. Qué bien, bueno. Muchas gracias por vernos. Vamos a hablar de esta apuesta alimentaria porque hoy muchas personas tienen los recursos para alimentarse bien y no lo hacen, pero hay otra población que no cuenta con los recursos y quisiera alimentarse bien. ¿Cómo estamos hoy en materia de alimentación en Medellín y en el departamento? En general podría decirse que la ciudad y el país vive algo que nosotros llamamos una transición epidemiológica, y es que convivimos con dos realidades muy dispares, y es que encontramos situaciones alimentarias muy precarias en grupos poblacionales muy particulares, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, la población migrante, que convive con realidades alimentarias muy complejas asociadas normalmente a carencias, pero también encontramos situaciones en las cuales un grupo muy grande de la población, sobre todo adultos mayores, personas adultas que no tienen unos buenos hábitos y estilos de vida saludable, conviven con situaciones de sobrepeso y obesidad. Entonces suena un poco paradójico encontrar realidades tan extremas y tan dispares en una ciudad como Medellín. De ahí la importancia de entender que alimentarse no solo es comer en exceso o comer en grandes cantidades, sino acceder a alimentos de calidad y cantidad adecuados de acuerdo a las condiciones de vida que tengamos. Mire, Juan Carlos, pensemos en la mayoría de los televidentes. Son muchos los que son afortunados y tienen las 3 comidas del día sobre la mesa, pero también la realidad es que en una ciudad como Medellín son muchas las familias que no alcanzan a tener esas 3 comidas del día. Hablar de menos de 3 comidas y hablar de nutrición parece incoherente. Pero ¿qué le podemos decir a la gente para que traten de tener, digamos, una alimentación más nutritiva teniendo en cuenta las dificultades económicas? Lo primero que yo le recomendaría sería entender que alimentos es todo aquello que nosotros podemos tener, bien sea porque compramos o porque accedemos de manera rutinaria a ellos. Sembrar, cosechar los alimentos, poderlos adquirir a través de programas sociales que también se tiene acceso, y entender que no solamente ir al supermercado hace parte de la rutina alimentaria de nosotros los colombianos. Es muy común encontrar que personas, cuando les mencionamos, por ejemplo, el acceso a consumos de frutas o verduras, tiendan a pensar que son alimentos costosos, cuando muchas veces en sus casas, en sus jardines, en los patios de sus fincas, encuentran una gran cantidad de frutas y verduras que generan variedad, que generan una gran cantidad de nutrientes para la población, y que como no deben comprarlos, no lo relacionan como un tema importante en su alimentación. Ya Cata nos va a mostrar aquí unos precios importantes. A propósito de eso, sí, porque... Pero antes de esos precios, Cata, mientras nos muestra ahí, quería preguntarle a Juan Carlos algo muy importante, que es la proteína. Entonces hablamos de la carne, que para muchos, como decimos coloquialmente, no tiene arrimadero. ¿Cuál sería entonces la opción? El huevito, pero es que el huevo también está costoso. Nutricionalmente hay formas de equiparar el valor proteico comparativamente con la carne. Uno de esos podría ser el tema de las leguminosas, frijol, lenteja, arveja, garbanzo, que cuando se mezclan, se combinan con, por ejemplo, cereales como el arroz, como la papa o el plátano, pueden compensar el aporte proteico que no tiene la carne. Ojo, no se reemplaza, pero sí equipara el aporte nutricional y disminuye las brechas en calidad nutricional que se tienen, ¿cierto? Y son alimentos de mayor acceso, que normalmente tienen mejores condiciones de almacenamiento porque perduran más, entonces es más fácil comprarla cuando están más económicos y poderlos guardar para periodos donde la parte económica se afecta mucho. El huevo siempre va a ser importante, la leche es importante, la carne y el pollo son importantes, el pescado es importante, pero cuando no existen la cantidad de recursos requerida para poder acceder a ellos, las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, son una muy buena opción nutricional. Ya vamos con Cata, pero antes una pregunta, Juan, y es: ¿qué le puede decir usted a una persona que no tiene los recursos, que tiene poco dinero en su bolsillo y que prefiere comprarse un pastel o una empanada, de pronto una verdura, una fruta, un vegetal, porque necesita saciar esa hambre que tiene? Bueno, lo primero es entender que no solamente en términos nutricionales es quedar lleno, es estar bien alimentado, ¿cierto? Y bien alimentado normalmente no es muy costoso. La gente tiende a pensar en ese tipo de situaciones. Entonces, vamos por la calle, las familias van a un supermercado y lo primero que hacen, por ejemplo, cuando van a comprar loncheras de los niños, si usted identifica hoy muchas de las loncheras que van los niños o las personas a acceder al supermercado, siempre están al inicio todo lo que son productos de paquete, productos procesados, empaquetados, que normalmente tienen un costo superior y se accede mucho menos a ellos. Pues yo le envío un mensaje a las familias: ¿cuánto vale, no sé, un kilo de tomate de árbol? Creo que ahorita
ahorita vamos a ver algunos precios de alimentos, cuánto jugo o cuánta pulpa preparas con un kilo de tomate de árbol versus lo que compras con una gaseosa cualquiera que sea. En términos de selección de alimentos, nos hace falta generar mucha conciencia para poder utilizar el recurso económico de la mejor manera en los hogares. Juan, lo invitamos Miremos ahí con rápidamente aquí, Claudia, Sebastián y también a nuestro invitado, algunos precios de la canasta básica familiar que están dados por libras para que podamos tener un referente de precios y que la comunidad también más o menos tenga ideas para alimentarse mejor. La papa, la libra está en 1.750, la papa criolla está en 2.950, zanahoria 1.100, tomate 1.500, plátano maduro 1.350, guineo 1.200, habichuela 1.950, arveja 1.350, cebolla roja 2.250, lechuga crespa en bolsa 3.500 pesos y el arroz 3.000. Digamos aquí invitado para pasar luego a la carne, que es la proteína, quizás lo más indispensable. ¿Cuál podría ser ese alimento donde los colombianos podrían optar para que sean mejor su alimentación y menor el precio? Bueno, hay una cosa fundamental y es que la dieta o los planes de alimentación en Colombia generalmente se basan en el consumo de cereales, ¿cierto? Casi todos los que estás mencionando en la pantalla hacen parte del grupo de los cereales, el arroz, la papa, el guineo, normalmente son alimentos que hacen parte de las canastas básicas de alimentos de los hogares que son indispensables, ¿cierto? Y que en el caso de los precios que me están mencionando, la gente a veces no lo relaciona mucho con la realidad, porque cuando acceden de acuerdo a los lugares donde hacen la compra de alimentos, probablemente estos valores no les sean muy cercanos, pero cuando se accede a alimentos directamente en las plazas, plazas mayoristas o minoristas de la ciudad, seguramente se tienen valores menores a los que se puede acceder en un supermercado o una gran superficie. Finalmente, Juan Carlos, tenemos la carne de res, que es una de las que más quisieran comprar, pero de las que más costosa está. Miremos los precios: huevo de Aldana, 17.000 pesos, muchacho, 14.500 pesos, hígado de res, 9.500 pesos, hueso carnudo, 4.600 pesos. Si lo revisamos en carne de cerdo, el tocino está en 11.500 la libra, la pierna en 11.000, la costilla en 10.000 y el espinazo en 5.500. El pollo, el filete de pechuga está en 29.000 pesos y el huevo canasta AA sería la opción por la que algunos colombianos optarían para reemplazar la proteína, que está en 16.000 pesos. De todos estos, ¿coincide usted con que el huevo es un alimento principal? Claro, el huevo es un alimento indispensable en la dieta de los colombianos, sobre todo en las horas de las mañanas, en la alimentación de los niños, y obviamente una opción muy buena es el tema de las carnes y los cortes de cerdo, que normalmente tienen valores inferiores a los cortes de res. Bueno, pues compañeros, son las 7 de la mañana en punto. Queríamos darles a los colombianos algunas opciones también de la mano de nuestro nutricionista. Juan Carlos, muchísimas gracias por asistir a Consejo de Redacción. A ustedes los invitamos a ver los avances de las noticias más importantes de hoy en Consejo de Redacción. Ya regresamos.